El pasado jueves, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, ponía encima de la mesa una incómoda pregunta que viene sobrevolando la discusión de la Fed respecto de si es necesario en una economía tan boyante como la americana bajar las tasas de interés o esto va a suponer riesgos adicionales. Una economía que el pasado lunes marcaba un ISM de manufacturas en marzo superando por primera vez en año y medio los 50 puntos y que el viernes también publicaba el informe de empleo, generándose más de 330.000 empleos, bajando la tasa de interés, perdón, la tasa de desempleo al 3,8% y una vez superando la expectativa. Y a eso se suma el dato que acabamos de conocer hoy miércoles respecto de la inflación, que fue un 0,4% sobre el 0,3% esperado y por ende las tasas largas ya subiendo más de 15 puntos durante la mañana. Luego de la declaración del jueves pasado del presidente de la Fed de Minneapolis, pasó algo bastante impresionante, que en pocos minutos las bolsas de Estados Unidos que subían un 1% pasaron a bajar más del 1%, es decir, cayeron más de un 2% y eso no había pasado con por lo menos esa velocidad desde octubre del año pasado. Es cierto que nadie quiere ver nubes en el horizonte y quiere ver algo despejado, pero la verdad es que las nubes sí están ahí y una de ellas es el petróleo, que está marcando nuevamente máximos con fuerza, lleva una subida de un 21% este año y ha llevado a la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos a los mayores niveles desde octubre. La subida del petróleo ha sido también consistente con la subida del oro, que está marcando nuevos máximos históricos, cerrando los futuros de junio en 2.345, casi llegando a los 2.350 dólares la onza. Probablemente la subida del oro y también al petróleo tienen que ver con el conflicto que se ha visto en Oriente Medio y también con el ataque israelí al consulado de Irán en Damasco. Al final de la semana y pese a la subida del día viernes, vimos por primera vez y la peor semana desde este año 2024 a los índices negativos. El Dow Jones bajando un 2,27%, el Standard & Poor's bajando un 0,95% y el Nasdaq un 0,8%. La pregunta es si es que las bolsas están iniciando una corrección o esto solamente es un alto en el camino dentro de unas subidas que no se han detenido. Esto polariza mucho entre quienes piensan que a las bolsas les queda todavía mucho recorrido alcista una vez que se han roto los máximos históricos o quienes piensan que ya han ido demasiado lejos. Quienes piensan que han ido demasiado lejos, las bolsas podrían no equivocarse en el sentido que estamos viendo un multiplicador de beneficio de 24 veces, es decir, un PER ya muy alto, y también no es de dudar que las bolsas han ido perdiendo momentum este segundo trimestre en los primeros compases de abril, pero también vemos un informe del Bank of America que el Standard & Poor's está caro en 19 de las 20 métricas que analiza, o sea, siguen ahí señales de alerta. Como decíamos, en Estados Unidos hay cuestionamientos respecto de si bajar o no las tasas de interés en una economía que está tan fuerte, y en Europa, por otro lado, sí se ven más posibilidades de que puedan bajar las tasas de interés, sobre todo por los problemas que está teniendo la economía alemana, también porque la inflación está algo más baja, llegando ya al 2,4% en abril, y toda la situación que está ocurriendo tanto entre Ucrania y también lo que está pasando en China. La resistencia a bajar principalmente se deriva de este sentimiento alcista de los inversores que están máximos de Estados Unidos. Por ejemplo, el informe mensual de Investors Intelligence muestra un sentimiento alcista extremo, o sea, un ratio de bull-bear casi en máximo histórico. Y si atendiésemos a la experiencia, esto nos movería a pensar que la subida de los próximos meses deberían ser más bien moderada, sobre todo considerando que el T-Bond está en 4,4% y sería bastante peligroso, por lo menos una señal de alerta que llegara cerca de los 5%. Una corrección que en ningún caso alteraría esta tendencia de largo plazo alcista de las bolsas, pero que inquietaría a unos inversores que están acostumbrados a subidas continuas semana a semana, como ya hemos venido diciendo en estos comentarios. Pero obviamente que las bolsas han venido sorprendiendo a todos desde
los últimos 4 o 5 meses, y hacer cualquier pronóstico en contra del mercado es correr el riesgo de equivocarse. Sobre todo porque estamos todavía en unas bolsas inundadas de liquidez. No olvidemos que el máximo de liquidez que hubo en los balances de los bancos centrales en la época del COVID fue 27,6 trillones y ahora estamos cerca de los 22. O sea, ha bajado en 5 trillones la liquidez de los mercados mundiales, algo que todavía es poco. Es decir, el principal catalizador de las subidas de las bolsas, a nuestro juicio, siguen siendo los bancos centrales, las políticas ultra expansivas, y aún a riesgo de equivocarnos, pensamos que este va a ser el principal catalizador, es decir, tanto las tasas de interés como la liquidez que hay en el mercado, más allá que se vean bastantes problemas y desde hace un buen tiempo con la situación geopolítica. Esta semana, además de los datos que se conocieron hoy día, mañana también hay temas importantes en Europa y se publican el viernes los datos de comercio exterior en China y el índice preliminar de confianza del consumidor en Estados Unidos de la Universidad de Michigan, y además comienza la publicación de resultados, como siempre con los bancos, es decir, empieza JP Morgan, Citi, Wells Fargo y un par de bancos más. Así que estaremos atentos a estas noticias para seguir comentando qué pensamos que va a suceder en los mercados en las próximas semanas.